días, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a empezar ya con la última parte de lo de programación, ya lo que es el procesamiento y un poquito de optimización de instrucciones para hacer un poquito más eficientes todas las macros que nosotros desarrollamos. Entonces son algunas cositas adicionales. Vamos a ver algo de formato que de una vez les digo. Hoy en 8 vamos a tener un quiz de laboratorio a las 8:15 de la mañana, de 8:15 a 8:45, y nos vamos a enfocar en estas cositas de formato que les voy a enseñar ahora. Entonces, para que lo practiquen, para que lo repasen bien. Voy a compartirles pantalla. Y para empezar, primero tenemos hoy una presentacioncita donde están algunas cositas clave para cuando se les pidan, para que las tengan conscientes. Algunas, la mayoría ya las hemos utilizado y la idea es que entiendan, ¿verdad?, que esto es parte de lo que ayuda a que nuestras macros tengan un uso de recursos mucho mejor distribuido en toda la computadora. Igual, como siempre les digo, con las computadoras de ahora, pues no es tan drástico, ¿verdad? No es como antes, cuando uno tenía que medir exactamente las instrucciones y demás para que no se llenara la memoria y que tenía que cargar el sistema operativo, entonces tenía también cierta memoria que era solo para eso y uno tenía que hacer todos los cálculos. Y ahora no es así, ¿verdad? Pero igual este tipo de elementos ayudan a que se hagan mejor las cosas, que sean más rápidas las búsquedas, lo cual hace la diferencia cuando estamos procesando archivos con montones de líneas, cuando estamos con varios archivos abiertos a la vez, cuando estamos haciendo ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver hoy esto, ¿verdad? Algunos conceptos generales, perdón, en cuanto a procesamiento y almacenamiento de datos. Conceptos generales, ejecución de procesamiento, también lo hemos comentado. La parte de optimización de macros, y aquí sí necesito que pongan atención de cuáles son los tipos de instrucciones con los que optimizamos macros y algunas instrucciones también para salvar. Ya hemos usado el save, ¿verdad? Pero cómo podemos hacer algo como un tipo de respaldo, copiando como. Entonces, por acá, bueno, desde el punto de vista computacional, la idea de procesamiento es cómo nosotros podemos, mediante nuestros recursos de hardware, ¿verdad? Y los algoritmos, obviamente, procesar un grupo de información para poder generar un resultado específico. Acuérdense que entonces esto siempre lo relacionamos con los procesos, ¿verdad? Hay insumos, hay información de entrada, hay un conjunto de instrucciones, que es nuestro algoritmo, y tenemos salidas específicas que tenemos que reconocerlas para garantizar que las macros estén completas, ¿verdad? Que satisfagan las necesidades del usuario, el propósito para el que fueron generadas. Y entonces, pues lo que hacemos es efectuar esos cálculos, ejecutar esas instrucciones y generar esa información de salida. Por eso decimos que se asemeja mucho a un proceso. Para efectos de negocio, ¿verdad? Aquí no vamos tanto a ver lo de los recursos y las instrucciones, sino que simple y sencillamente lo que nos dicen es que necesitan generar cierto tipo de información. Hay ciertos resultados que son necesarios para continuar con nuestras operaciones, para tomar decisiones estratégicas, para tomar decisiones operativas, para lo que sea. Entonces, por ahí, pues eso es lo que tratamos de hacer con las macros, con toda la programación. El procesamiento entonces de datos requiere que haya algunas normas y procedimientos, de manera que nosotros entendamos bien qué es lo que estamos recibiendo como insumo, ¿verdad? Y podamos llegar a un producto final, a un resultado, a un grupo de información que por un lado tiene que estar debidamente almacenada con respecto a lo que nos dice el negocio. Bueno, si es una herramienta personal, pues donde nosotros queremos que esté ahí. Saber que la información que estamos generando es íntegra, ¿verdad? En cuanto a su consistencia, que todos los datos son correctos, que todos se relacionan, que no hay un resultado que me va a contradecir otros resultados en otros lugares o en otras partes de nuestras macros y demás. Entonces hablamos de que llegue en el momento oportuno y con toda la exactitud del caso. A eso nos referimos con la integridad de los datos. Pues haciéndolo un poquito más genérico, ¿verdad? La confidencialidad de los datos, pero digamos que ya eso nos vamos a trabajar desde Visual Basic. Y también requiere la especificación detallada de sus resultados.
que nosotros esperamos obtener. Por eso, nuevamente, necesitamos comprender hacia dónde vamos, qué es lo que necesitamos generar para construir una macro adecuada. Y ahí es donde se pone en evidencia la necesidad de construir nuestros algoritmos los más completos posibles. Pero esto que hemos estado haciendo, bueno, establezca primero los requerimientos del negocio, establezca cuáles son los resultados que estamos esperando y hasta después hagamos el algoritmo, son pasos necesarios para garantizar que nosotros vamos a lograr llegar al producto que nos están solicitando. Por eso es que yo les insisto tanto y les digo, tienen que practicar, hacer los algoritmos. Entonces, vean que esto es un paso adicional como para que puedan detallarlo. Primero, requerimientos de información. Segundo, salidas o resultados esperados. Y después de que tengamos eso claro, vamos al algoritmo. Hasta después del algoritmo, hacemos la codificación, ya teniendo claro cómo lo vamos a trabajar. Vamos a ver qué dice ahí. La parte de ejecución de procesamiento, ¿verdad? Pues entonces esto, creo que lo hemos mencionado, bueno, por lo menos en ofimática, ¿verdad? Nosotros tenemos, tenemos nuestro programa fuente, que es donde nosotros escribimos, ese es el editor de Visual Basic. En este momento, cualquier lenguaje que sea donde nosotros escribimos nuestras instrucciones, ese editor, ese archivito de texto que nosotros podemos leer, es nuestro programa o código fuente. Para poder ejecutarse hay que hacer la primera parte, que es la compilación, que ya vimos, bueno, lo que eran los errores de compilación y demás, que es cuando el lenguaje de programación tiene una parte específica, que es los programas para compilar, que lo que hacen es revisar las estructuras de programación. Y entonces revisan que se encuentren todas las palabras reservadas que le dicen a la computadora cómo tienen que comportarse ante las instrucciones que están esperando. Que si tenemos el if, pues entonces que tiene que haber un end if. Que en el mismo renglón del if tiene que haber un then al final. Ese tipo de elementos son los que se revisan durante la compilación para garantizar que la sintaxis es la correcta. Si la sintaxis fue bien utilizada, entonces se genera el programa objeto o código objeto, que es la parte que lee ya el lenguaje de máquina y que se ejecuta, que es el que realiza todas las instrucciones. Por ejemplo, en Visual Basic nosotros no tenemos por qué hacer la compilación en forma separada, sino cuando nosotros le decimos ejecutar, compila primero y después ejecuta. Y por eso es que a veces nos salen los errores de compilación, porque está revisando antes de ejecutar. En otros lenguajes de programación hay que solicitar hacer la compilación y después correr el ejecutado. El asunto acá, y bueno, con Visual Basic lo que va compilando es poco a poco cada una de las partes antes de ejecutarlas. Entonces, si ustedes tienen 10 macros y al ejecutar una se ejecutan 3, pues entonces cada una de las macros las compilará antes de ejecutar cada macro individualmente. No es que hace una compilación de todas las macros que estén escritas, sino les repito, las que va a ejecutar. Y entonces, pues, las instrucciones de código objeto, ¿verdad? Son los comportamientos, como les dije, de los circuitos. Eso es la parte de la ejecución. Vamos a ver cómo optimizamos nosotros eso, para cómo hacemos que se ejecute eficientemente. Entonces, vamos a decir primero que la optimización es el proceso de mejorar el rendimiento del programa. Estamos optimizando el uso y los accesos a disco, por ejemplo, que nuevamente para efectos nuestros, ¿verdad? Es una nada. Pero el acceso a disco es una de las cosas, de las instrucciones que requieren más tiempo de computadora. ¿Por qué? Porque hay una parte que es mecánica. Bueno, ya eso dependerá también de los tipos de disco que tengan, pero en general hay una parte que es mecánica, donde hay una dirección, ¿verdad? Del disco duro, donde están ciertos datos, eso está registrado en una tablita, digamos, en una matriz, y entonces cuando se va a acceder a un dato específico hay que buscar esa dirección y entonces hay un movimiento mecánico de las piezas para ubicar esa posición del disco y llegar a leerla, obtener los datos y ya pasarlos a la memoria. Entonces, eso es uno de los elementos que requiere más tiempo. Igual, cosas como ocupar demasiado espacio en memoria que sea innecesario cuando nosotros no declaramos los tipos de datos de las variables, por ejemplo, que les asigna el tipo variant. Habíamos hablado de que
el tipo variant ocupa 16 bytes de la memoria cada variable. Y pensando que, por ejemplo, un byte pues ocupa un byte, un número entero ocupa 2 bytes, y cosas así, pues entonces vean que tenemos un desperdicio de 14 bytes por cada una de las variables que nosotros no declaremos. Más aproximadamente, ¿verdad? Como promedio. Entonces, pues eso es llenar la memoria de basura. Y pues la idea es tenerlo lo más optimizado posible. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer con la optimización. Hay dos formas específicas, ¿verdad? Una es cambiando las sentencias de programación, la forma en la que nosotros escribimos, hacemos esa codificación para garantizar que los recursos los estamos optimizando. Y la otra es mejorando el algoritmo de solución. Claro que hay técnicas para mejorar algoritmos, pero ese digamos que no es el objetivo de nuestro curso. Nosotros, bueno, de hecho más bien, uno puede llevar un curso, es más, un par por lo menos de cursos completos solo para diseño de algoritmos, cuando ya uno, digamos, va a trabajar en esto para generar algoritmos que realmente sean muy eficientes y que sean muy, muy adecuados. Pero, y entonces, pues obviamente hay formas para identificar cosas y poder mejorar esos algoritmos, pero no es el centro de lo que nosotros estamos haciendo. Así que nos vamos a enfocar un poquito en las sentencias de programación. Entonces, para optimizar las macros, podemos, por ejemplo, deshabilitar el refrescamiento de pantalla. Ese es el famoso, como me decía una alumna, que sentía que iba a colapsar la computadora, que es donde cuando tenemos varias hojas que estamos trabajando en nuestra macro o varios archivos y entonces la ejecución va de una hoja a otra, pues obviamente lo que se trata es que en todo momento la información que se despliega en la pantalla del computador esté actualizada con respecto a la información que está leyendo la macro. Obviamente es muchísimo más rápido la forma en la que se lee la información que lo que dura actualizando toda la información de la pantalla. Y por eso es que nosotros vemos eso como esos cambios de página, cambios de página, cambios de página, ¿verdad? Y de repente hasta se queda pegado porque es demasiado rápido, como sucede, y no le da tiempo de actualizar la pantalla. Ahora, eso no se ve bonito. No, y como les digo, pues tiene su tiempo de uso de recursos, toda esa parte de tratar de actualizar la información en la pantalla. Entonces, lo que podemos hacer es deshabilitar ese parpadeo, esa actualización de la información en la pantalla mientras se ejecuta la macro. Ahora, tienen que tener algo muy claro. Yo deshabilito, ¿verdad? Esta es la forma. Utilizo application.stringUpdating y le pongo el valor falso. Entonces, ya no me va a estar actualizando la pantalla. Pero eso lo hago al principio de la macro en la que quiero que eso suceda, y al final tengo que acordarme de actualizarlo, porque si no lo actualizo, si no lo pongo en true al final de la macro, va a quedar sin actualizar la pantalla. Entonces no voy a poder ver los cambios que se efectuaron en la pantalla mía. Entonces tengo que primero deshabilitarlo, se ejecuta la macro y al final tengo que volver a habilitar. El uso de la instrucción with and with, ¿verdad? Esta la vimos la vez pasada y la vamos a ver, creo que en esta práctica también la usamos. Sí, en esta también, o en la otra, no sé, en una de las dos también se usa. Pues entonces, para tratar de que haga acceso directo a las propiedades de algunos objetos o de rangos, grupos de objetos, es muchísimo más rápido que poner la instrucción objeto por objeto. La vez pasada hicimos el ejemplo, ¿verdad? Cuando estábamos viendo las líneas incompletas, que yo en la primera les puse, bueno, para la celda A con la fila, punto, font, no, ¿cómo era? El fondo era una, que le cambiara el color y para cada una de las celdas yo lo ponía. Y que les dije, la otra forma es utilizar el with, ponemos el rango de celdas y tomamos la propiedad y le cambiamos. Claro, esto cuando todas esas propiedades van a cambiar igual. Pues esto nos ayuda a optimizar las macros. Entonces, cuando tengan que hacer algo así, vean como en este caso se va a actualizar el formato de las celdas de la A1 a la F28. Se le va a poner itálica, se le va a cambiar el tamaño a 12 y se van a unir las celdas, merge cells. Y entonces con eso nosotros podemos utilizar la instrucción esta para optimizar nuestra macro. Otra de las recomendaciones es usar funciones nativas. Funciones nativas, ¿qué es? Todo este conjunto de métodos y eventos que tienen nuestros objetos. Todo eso es utilización de funciones nativas. Entonces, es
¿verdad? Que hacemos siempre para ver cuál es la última fila con datos. Eso me ayuda a mejorar la velocidad. Si me preguntan, ¿cómo podríamos hacer lo que no sea eso? Podemos leer desde la primera fila y seguir el ciclo contando, 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 hasta ver en cuál fila no hay datos. Esa sería una forma, es un ciclo, hay instrucciones, hacemos una condicional ahí para verificar si está vacía o no está vacía, si no está vacía, incrementa la fila y lee la siguiente. Eso es una forma de obtener ese valor. Pero entonces, también se logra el resultado, pero estamos ocupando muchísimos más recursos de memoria y estamos usando más tiempo del que necesitamos si utilizamos este conjunto de instrucciones, estos métodos. Utilizar, por ejemplo, el método find también me ayuda a optimizar el find next. Bueno, en realidad cualquiera de esos métodos o eventos que tengan nuestros objetos ayuda a que sean muchísimo más eficientes nuestras consultas. Perdón, nuestras instrucciones. Otra, declarar las variables de memoria con su tipo de datos. Como les dije antes, ¿verdad? Pues entonces el hecho de ponerle el tipo de datos específico, por un lado, ¿verdad? Para las operaciones que vayamos a hacer después, que esté bien definido ese tipo de datos para que no me genere problemas. Acuérdense que todas las funciones y operaciones matemáticas tienen establecido para qué tipo de datos son. Entonces, a veces, si no definimos esto, vamos a hacer una multiplicación y entonces nos puede generar un problema porque no es un número específicamente lo que estamos multiplicando. Entonces, nos garantiza, por un lado, ¿verdad?, que vamos a evitar esos errores siempre y cuando no excedamos el rango permitido para el tipo de datos. Y por otro lado, que estamos utilizando los recursos de memoria de la forma idónea. Crear macros cortas. Hasta el momento hemos creado un montón de macros que son muy largas. Bueno, eso no es favorable para la optimización de macros. La idea es que nosotros hagamos muchas subrutinas y muchas funciones específicas. Tienen un propósito específico cada una de ellas y que entonces tengamos una macro grande, por decirlo así, la principal, que es la que invoca la ejecución de las otras macros dependiendo de todo el algoritmo, ¿verdad? Y lo que queramos hacer en qué momentos. Entonces, esto que tienen acá, este ejemplo de procesa orden, es algo muchísimo más optimizado que el hecho de que yo haga una macro ahí gigantesca. Entonces, en este caso, yo diría que con esta procesa orden, primero ejecuto la macro para solicitar datos, después ejecuto la macro que valida los datos, después ejecuto la macro que genera la orden y después ejecuto la macro que imprime un reporte. Entonces, cada una de estas tiene su propio objetivo que pues está inmerso dentro de su nombre. Y esto pues ayuda a que sea mucho mejor la ejecución. El uso de la constante V null string también. Yo les había dicho, bueno, esto es igual a poner como 2 comillas, ¿verdad? Tal como están aquí, sin espacio en blanco, porque ya un espacio en blanco no es un texto nulo. Para efectos de comparación, sobre todo, cuando yo tengo estas comillas que están acá y tengo otro texto, lo que hace Visual Basic es que empieza a comparar los campos, los valores uno por uno, para ver el tamaño y para ver si coinciden los caracteres. El hecho de que sea así igual implica que va a ser una comparación, va a medir el tamaño y va a compararlo. Mientras que cuando utilizamos VB null string no tiene que comparar el texto con nada más. Simplemente si hay algo ya sabe que no es un VB null string. Por eso esto es mucho más eficiente que utilizar las comillas. A final de cuentas, ¿funcionan igual? Sí, claro que funcionan igual. ¿Es incorrecto? No, no es incorrecto. Pero esta es una forma, con el VB null string, en la que podemos optimizar esas revisiones. Y ya la última parte de esta presentación sí ya me queda cortita. Almacenamiento, ¿verdad? Ya hemos utilizado el save cuando estamos trabajando con el archivo en el que se encuentran las macros que estamos ejecutando. Utilizamos thisworkbook.save. Si yo quisiera salvar otro archivo que ya está abierto, pues entonces yo lo que hago es que le pongo el nombre, ¿verdad? Con la colección workbooks, pongo entre comillas el nombre del archivo .save o como lo hemos hecho ahora que estamos utilizando variables de tipo objeto, entonces que yo le ponía archivo consolidado .save. Esa es una forma de guardar el archivo, pero el guardar los cambios que hemos hecho en el archivo. La otra forma, que eso
no lo hemos utilizado hasta el momento, es hacer un respaldo. Para hacer un respaldo utilizamos Save As. Entonces, va muy parecido, ¿verdad? Si es el mismo archivo en el que están las macros que se están ejecutando, podemos decirle thisworkbook.saveas y ponemos así el nombre que va a tener el archivo nuevo. ¿Ok? Si es un archivo que tenemos abierto, igual usamos la colección, ¿verdad? Con el nombre del archivo, .saveas y el nuevo nombre que va a tener esa copia, ese respaldo. Igual podríamos utilizar el objeto, como hicimos, archivo consolidado, .saveas, con el nombre que va a tener. Entonces nosotros podemos trabajar con eso. Y eso era. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Ok. Entonces vamos ahora a ver algunos conceptos antes de empezar la práctica, algunos elementos que deberían considerar. ¿Ok? Que son cositas que vamos a trabajar para efecto de la práctica. Primero, si nosotros tenemos este archivo, ¿verdad? Aquí tiene una hoja. Pues si yo quiero agregar una nueva hoja, yo me vengo acá, ¿verdad? Hoja 2, hoja 3 y demás. Yo puedo decidir dónde voy a insertar la hoja, ¿verdad? Si yo quiero que esté a la par de hoja 1, me vengo aquí, selecciono esa hoja y le digo insertar y me la pone aquí a la par. Bueno, este tipo de cosas yo también los puedo hacer mediante programación. Entonces, venimos al editor de Visual Basic. Voy a hacer las pruebitas aquí en un módulo. Ahí. Entonces, vamos a hacer añadir hoja. Entonces, para agregar una hoja, nosotros lo que hacemos es que utilizamos la colección de hojas del archivo donde estamos trabajando, ¿verdad? Que digamos, cuando es la colección de libros, decimos que es workbooks, ¿verdad? Cuando son las hojas específicas de un archivo, también podemos utilizar worksheets. Sin embargo, aquí, para efecto de agregar páginas, vamos a utilizarlo así como sheets, ¿verdad? Y le vamos a decir que vamos a añadir una nueva hoja. Aquí no usamos por eso worksheets, sino, sí, porque me parece que en worksheets no funciona, no lo tenemos. Ah, no, sí, sí está también. Bueno, tenemos esos dos, probemos los dos, ¿cuál es la diferencia? Yo le pongo así y ya con eso me añade hojas. Yo puedo después cambiarle el nombre, ¿verdad? Decirle active sheet. Name, creo que es así, y puedo ponerle prueba 1. Y aquí vamos a añadir active sheet, prueba 2. Ok, vamos a probar esto, ejecutamos, ¿verdad? Nos venimos acá al archivo y aquí tengo prueba 1 y prueba 2. ¿Por qué me las puso aquí? Porque yo tenía activa pues esta hoja. Entonces vean que funciona de la misma forma. Cualquiera de estos dos elementos es válido. Ahora, yo podría decirle también, esto tiene varios elementos, podría decirle en dónde quiero utilizarla. Entonces, bueno, aquí tenemos que tener consideraciones. Vamos poco a poco. Si ya yo tengo esto, ya existen prueba 1 y prueba 2, yo ejecuto, me va a generar un error. Se ha producido el error 1004 en tiempo de ejecución y el nombre ya está ocupado. Claro que está ocupado, porque ya existen prueba 1 y prueba 2. ¿Verdad? Entonces, vamos a finalizar esto. Entonces, si esto sucede, voy a quitar esta. Yo podría decirle acá, ¿verdad? Para que eso no suceda, on error, go to error hoja, ¿verdad? Entonces yo puedo poner aquí error hoja. Ahí, message box. Lo pongo así, ¿cierto?
Obviamente aquí yo tendría que ponerle el exit zone para que no me ejecute este error, ¿verdad? Cuando ya termino de hacer esto. Entonces, vean, vamos a hacerlo acá. Existe. Me creó la hoja, pero no le puso el nombre. Ya está creada. Entonces, ojo que el error no fue en la creación, sino que fue en la asignación del nombre. ¿Por qué así? Porque recuerden que los nombres de las hojas son únicos, no podemos repetir el mismo nombre de la hoja en el mismo archivo. Entonces, por eso está así. Igual que esto, vamos a ver, agregar hoja. Bueno, otro elemento que tenía por acá es que yo puedo decirle, vamos a cambiar esto para que ya no me genere error. Prueba 3. Yo puedo decirle exactamente la ubicación donde quiero ubicar la hoja. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, después, vean que tengo, si yo pongo acá, tengo la opción de poner antes o de poner después. Tengo la opción de decirle cuántas hojas y eventualmente qué tipo de hoja. Que yo puedo hacer hojas que son para gráficos, puedo hacer hojas que son para tablas, de tipos subtotales y cosas así. Digamos que eso no lo vamos a trabajar acá. Pero entonces yo puedo decir, quiero que esté antes y entonces yo le pongo así, 2 puntos igual y tengo que poner el nombre de la hoja. Bueno, aquí están. Digamos que antes de prueba 2, que es el nombre que tengo aquí. ¿Ok? Es este. Entonces, me va a añadir la hoja antes de prueba 2, ¿verdad? Y le va a poner el nombre prueba 3. Ejecuto esto. ¿Qué pasó? Qué raro. Déjame ver. Tengo que ponerle paréntesis. Aquí. Y será así. ¿Sí? No entiendo por qué me está poniendo eso. Déjenme ver una cosa. Ay. Déjenme ver esto. Déjenme ver un momento. Ay, voy a revisar, perdón, la ficha técnica, pero sí yo lo vi que se estaba bien. Déjame ver acá. ¿Por qué no me lo acepta? No, aquí no, más bien programación. Eh, eh, Ay, es que tenía que poner el worksheets. Se me fue. Eso fue lo que se me fue. Vamos a ver. Acá. Es así. Ese fue el detalle. Mis disculpas. Se me fue. Que era aquí. Es la forma en la que tengo que decirla. Bueno, entonces decíamos que antes, ¿verdad? Esto es así. Y ahora sí lo ejecuto. ¿Y ahora qué? Prueba 2. Esta prueba 2. Dios mío, vamos a ver. Worksheets. Sí, está igual. Ok, ya ahora sí me la puso.
No sé exactamente, es un espacio en blanco debe haber sido o algo así. Entonces, vean que aquí me puso, bueno, prueba 3 antes de prueba 2. Esta hoja 10 me la volvió a generar porque le volví a dar clic. Entonces, vean que esa es la forma en la que yo lo trabajo. Es con el worksheet, sí, claro. Hay que ponerle el worksheet para que vea que está buscando la hoja 2 y que la va a poner antes de esa hoja 2. Igual podría ponerla después si utilizo el after. Digamos, aquí le voy a poner prueba 4. Entonces, si quiero que esté después de prueba 2, ejecuto esto y ya cuando me vengo acá, tengo prueba 4 después de prueba 2. Entonces, yo puedo escoger la ubicación exacta que le voy a dar a la hoja. ¿Alguien me va a decir algo? No. Okay. Entonces, esta es una de las cosas que queríamos quería que vieran. Igualmente, yo podría, vamos a ver, esto que tengo aquí, vean que no tengo prueba 5. Entonces, sub, hoja no existe. No tengo prueba 5. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir on error, go to system. Y aquí me voy a poner, no existe, igual, message box, no existe. Entonces, si yo llego y digo, voy a activar, ¿verdad? Las hojas, de las hojas que tengo, voy a activar la que se llama prueba 5, que no existe. Entonces, como no existe, yo puedo gestionar este error porque esto no existe para que no me despliegue los errores. Ejecuto acá, ay, perdón, está aquí y no existe. Si yo no tuviera esto, ¿qué es lo que sucede cuando voy a ejecutar esto? Me genera este error. Subíndice fuera de intervalo, porque estoy utilizando un objeto, en este caso una hoja, lo estoy activando, pero ese objeto no existe. Entonces yo lo que puedo hacer es gestionar ese error de esta forma. ¿Okay? Y ya con eso no me va a generar el error. Esto es de lo mismo que habíamos visto la vez pasada. Me aparece esto y ya no hay error. Eso es una parte. Después vamos con formato, ¿verdad? Elementos de formato, que esto es, les repito, si alguien no oyó, de hoy en 8 hay quiz y nos vamos a enfocar en esta parte de formato. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algunas celdas, entonces yo puedo combinar celdas. Yo vengo acá, vamos, estoy en prueba 4, no importa. Entonces aquí tengo Hola Mundo, el famoso. Y estamos en la 3 y en la B. Entonces, yo puedo llegar a decirle, ok, de B3 hasta F3, yo quiero unir las celdas. ¿Ok? Entonces, esto es una. Yo hago esto y aquí ya están unidas las celdas. Entonces, yo puedo hacer todo este tipo de cosas desde la programación. Esa es una para combinar celdas. Yo puedo establecer la alineación horizontal también. Entonces, si yo tomo, bueno, en este caso ahora esto va a ser la celda B3 nada más. Entonces yo podría decir, ok, a B3, entonces voy a asignarle una alineación horizontal y le digo cuál va a ser. ¿Cuáles son los valores que yo puedo usar? Digamos, XL Center es uno, ¿verdad? Para que sea el centro. También podría utilizar
Voy a ponerlos aquí. XL left, si quiero que esté a la izquierda. XL right. Acuérdense que XL se refiere a Excel, ¿verdad? Son las constantes de Excel. Y puedo utilizar XL justify, si lo quiero justificado. Y así puedo seguir. Bueno, esos son como los 4 principales, ¿verdad? Entonces, ya yo con eso, no solo hice el merge, sino que puedo centrar lo que está ahí en el texto. Entonces, yo ejecuto y ven, ya está aquí centrado. Esto es lo que hacemos acá. La alineación horizontal, ¿verdad? Estos 3. Igual yo podría hacer la orientación vertical, si quisiera. Entonces, yo puedo venir acá, alineación vertical, y yo podría decirle, ¿verdad? P3 punto vertical, aquí está, alignment. Y en este caso, igual tengo la del centro, pero también tengo la de arriba y tengo la de abajo. Entonces, si yo hiciera esto, ahí está en el centro, cuando ejecuto, ya está aquí al centro. Sería para estos 3 que tengo acá. ¿Ok? Vean que así voy haciéndolo. Ya habíamos visto, ¿verdad? Cómo cambiar el color de fondo. ¿Qué más podemos ver por acá? Que ocupamos el ancho de las columnas, por ejemplo. Entonces, yo puedo venir y decirle a unas columnas, en este caso, no sé, BC, D, E, hagámoslo aquí, solo la D. Veamos cuánto es el ancho que tiene ahorita. Ahorita es 1078. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, ancho de columnas. Entonces, a las columnas, digamos, perdón, columns, así, no columnas. A la D, punto, yo le digo cuál es el ancho con column width. Voy a ponerle 20. Entonces, ejecuto esto. Ya este está en 20, ¿ven? Está más ancho. Igual yo podría cambiar la parte del alto de las filas, donde aquí yo pondría rows, creo que pongo 3 punto row height, ¿no más? A la de row height. Le hago, bueno, no, está, déjenme ver en cuánto está, el alto, está en 41. Entonces pongámosle 60 más bien, para que se vea bien. Yo ejecuto y entonces vean acá, ya cambió. Ya está en 60. Entonces esas cosillas yo las puedo hacer desde programación. Puedo también, bueno, ya habíamos visto lo del fondo y el formato, ¿no? El formato de los números, esa es otra cosilla que es importante. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo acá. Digamos que aquí yo tengo un porcentaje, digamos que eso es un 5%. Digamos que aquí tengo un número así. Y acá voy a ponerle un valor un poquito más grande. Algo así. Entonces, digamos, en este yo quiero que sea un porcentaje. Esta es la C4. Entonces, aquí podemos poner formato de porcentaje. La C, perdón, C4. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir a decirle que para C4, yo quiero que tenga un formato de número, y lo pongo así.
Y lo que sigue aquí va a ser un texto, porque el texto lo que me dice es cuál va a ser el formato. Entonces yo lo pongo entre comillas. Cada cero que yo ponga aquí es una posición que tiene que existir en el número. Digamos, yo le pongo 0, ¿verdad? Ahí tiene que haber un número, obligatoriamente. Punto, ¿verdad? Y si yo le pongo aquí 2 ceros, significa que me va a poner una cifra en la parte entera, el punto, y 2 cifras en la parte decimal. Le pongo aquí el símbolo porcentaje y ya con eso tengo el formato de porcentaje. Vamos a ver de una vez los otros formatos. En el caso de la D4, entonces vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle un formato entero con símbolo de miles, ¿verdad? Con miles, separación por miles. Entonces yo aquí llego y le digo igual, ¿cuál es? Aquí acuérdense que puede ser una sola celda, puede ser un rango de celdas, ¿verdad? Yo podría utilizar, si son varios elementos que voy a cambiar, puedo utilizar el width, poner el conjunto de celdas y cambiarlas todas de un solo tiro. Igual uso la propiedad number format. Y en este caso, como les decía antes, cualquier cero que yo ponga se implica que es un valor obligatorio. Es decir, si el usuario no escribe nada, va a aparecer el 0, pero tiene que estar. Si yo estoy poniendo posiciones que podrían estar o podrían no estar, entonces yo lo pongo así, con el símbolo número. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a decir para 1 millón, para cantidades que me acepten hasta millones, ¿verdad? Yo puedo poner así número, 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 y el que es obligatorio es que haya por lo menos un número, la unidad. Entonces lo puedo poner de esta forma. Entonces todos los símbolos, esos de numeral, son valores que pueden estar o pueden no estar, pero siempre tiene que estar por lo menos el 0. O sea, en el campo de las unidades tiene que haber un número. Eso es a lo que me refiero. Y la otra forma es darle un formato de moneda. Entonces yo podría ponerlo acá en el E4. Donde igual ahora yo quiero que aparezca el símbolo. No necesariamente es dólar, sino la moneda por defecto que esté configurada, ¿verdad? Y puedo ponerle igual, ¿verdad? Entonces yo quiero que aparezcan millones, por ejemplo. Coma. Puedo ponerle aquí entonces el 0, el punto decimal y los 2 decimales. Esta es una forma de hacerlo, ¿ok? Entonces si yo ejecuto todo esto, cuando me vengo acá, ya tiene el símbolo, bueno, como tenía un 5, ¿verdad? Pone porcentaje. Aquí yo tendría que haber puesto 0.05 para que me salga el 5%. Vean que aquí ya está la separación con los miles del número que yo había escrito. Es un número entero. Y acá en este caso, como la moneda preseleccionada que yo tengo, ya la que está por defecto es la de colones, pues entonces me aparece en colones. Como les dije, en este caso, que es este que tengo aquí, yo lo dejé listo para que haya hasta unidades de millón, ¿verdad? Pero como los numerales no son obligatorios, pues entonces por eso no aparece nada antes. Solo aparece el 11,000, pero si me hace la separación por miles, que era lo que estábamos haciendo acá. Y en este caso, el dólar nuevamente, pues entonces es la moneda que yo tengo y me hace la separación así. Esos eran elementos que quería. Vamos a ver qué más. Creo que esos eran todos los que necesitábamos ver. Entonces, bueno, si quisiera trabajar con letras, vámonos de nuevo a esta clave 3. Una pregunta. Ajá. ¿Por qué si le pusimos la instrucción de dólares, no cambia? Digamos, yo sé que la tiene como por defecto, pero igual no debería cambiar. No, el dólar aquí lo que me dice es, esto es de tipo moneda.
Entonces, ok. como yo tengo aquí alguna configuración por defecto para monedas, entonces esto lo que hace es decir, cambie la moneda. No le Ok, dice a cuál, sino la que ya ok. está configurada. Gracias. Con gusto. Con propiedades de las letras, por ejemplo, yo aquí podría decir con B3. Entonces yo aquí podría decirle punto bold es igual a true. Digamos, este va a estar en negrita, va a estar en itálica. Vamos a cambiarle el tamaño a, por aquí está, no me acuerdo, digamos que es 40. Vamos a cambiarle ¿cómo era la letra? El color de la letra. Color, no era color. Color integer, color. No. Ay, ¿cómo era? Déjeme ver. Aquí hay montones. Déjeme ver cuáles son. Algo de color, bordes. Font. Font, punto. Y en font podemos ponerle color index, ¿verdad? Es más, déjenme ver si este funcionaba. VB green. Déjenme ver si funcionaba así. Con las constantes, le hacemos acá. No, no era ahí. Ay, sí, mira, aquí me faltó en todos el font. Aquí en todos tienen que acceder a font y después a bold. Tienen que acceder a font. Es más, aquí podríamos ponerlo más bien. Punto font, porque es para todos estos. Y aquí les dejo esto, aquí les dejo esto, y aquí les dejo esto. Vamos a ver. Entonces, para todas las letras, las propiedades de la letra en la celda B3, yo puedo ponerlo acá. Y entonces, cuando me vengo aquí, vean que ya está así. ¿Eh? Con el tamaño que le di, en negrita y en itálica. Entonces, esta es la forma, es una forma de utilizar el with, ¿verdad? Con todo esto. Aquí todo, como les digo, pertenecía a font. Y creo que con eso sí estamos cubriendo todo lo que ocupamos. ¿Alguna pregunta a esto? Profe, Mm, es que vieras que estaba intentando cambiar lo de la alineación vertical. Ajá, Digamos, quería probar las otras opciones, la del up y down, y no me lo permite. O no sea, te me permite. tira error. Ujú. Vamos a fijarnos bien. Vamos a ver acá. Esas yo casi nunca las uso. Vamos a ver. VBA, Vertical Alignment. A ver si son... Que a veces me confundo entre unos y otros. Top y bottom, perdón. XL top, XL bottom. Ya lo pongo ahí. Les digo, a veces se me confunden cuáles eran. Sí, XL up es el de end. Sí, es cierto. El de cuando estamos buscando la última fila con datos, el movimiento ese es el up y el down. Mis disculpas. Son estos dos. Que son parecidos y se me va a veces cuál es cuál. Serían estos. Para que vean que esto tampoco lo uso tantísimo, pero es útil, ¿verdad? Cuando necesitamos hacer algún tipo de formato. Algunas veces lo he usado yo cuando estoy generando. Porque se lo digo así, muchas veces uno lo que hace es que llena datos, ¿verdad? En una hoja donde la hoja ya está el formato, ya está todo eso dado. Esto es para la práctica que vamos a hacer hoy, por lo menos que vamos a empezar hoy, cuando estamos haciendo una hoja nueva que hay que darle un formato. Entonces, no siempre eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, es más fácil hacerlo así, ¿verdad? De esta forma. Eventualmente hasta podríamos tener una hoja con el formato y más bien copiar todo. También se puede hacer.
pero por eso a veces se me confunden. El XL up y el XL down es de aquel movimiento de cuando subimos o bajamos, pero navegando entre las celdas. Pues son estos XL tab y XL bottom. ¿Algo más? No. Ok. Entonces, por aquí les queda esto. No sé, se los voy a poner en el chat. Para que lo tengan por ahí. Ah, no lo puedo pegar acá. Voy a ponérselo más bien en el otro chat. Entonces, yo creo que aquí sí me va a dejar. Ok, ahí está en el de WhatsApp para que les quede. Y entonces ahora sí vamos a empezar con la práctica de hoy. Esto voy a cerrar. Vamos a ver, por aquí tenemos la práctica número 7. Para la práctica número 7 necesitamos, bueno, como aquí dice, hay una plantilla, ¿verdad? Con formato ya habilitado para macros y hay una hoja de Excel, un archivo Excel, perdón, que se llama datos de productos. Estos dos archivos son los que vamos a utilizar. Voy a abrir acá también. Esto para trabajar ahí. Izquierda. De una vez. Vamos a ver, entonces aquí me dice que la empresa llamada Distribuidora El Valle está realizando un análisis para la incorporación de nuevos artículos. Dado que en otras ocasiones se han importado artículos que solo generan pérdidas, se está proponiendo hacer un cálculo de los puntos de equilibrio en unidades de los diferentes grupos de productos, con el fin de establecer si la planificación es realizable con base en su perfil de clientes y en los costos asociados a la adquisición de dichos productos. Se han entregado dos archivos, ¿verdad? El de los puntos de equilibrio, que es en formato habilitado para macros, que es donde tienen que generar las macros en Visual Basic que permitan obtener los puntos de equilibrio de los productos que se encuentran en el segundo archivo, que es el que tiene los datos de los productos. El procedimiento para la obtención de los puntos de equilibrio en unidades de dos o más productos es el siguiente. Y aquí es donde tenemos que poner bastante atención de cuáles son los pasos, porque estas instrucciones básicamente es lo que nos dicen cómo tenemos que construir nuestro algoritmo. Habrá algunas cositas adicionales que tengamos que ver, pero este es el paso a paso. Entonces, esta es la metodología. Primero, obtener el monto total de las ventas presupuestadas para todos los productos. Segundo, para cada producto individualmente hay que calcular la tasa de participación, la cual se calcula dividiendo el monto total de las ventas presupuestadas para ese producto por el monto total de las ventas presupuestadas para todos los productos. Es decir, si yo tengo 1.000.000 de colones presupuestado, que son todas las ventas que voy a hacer en el próximo año, y de este producto específico son 200.000, pues es 200.000 dividido por 1.000.000. Es eso, es un 5%. Digo, un 20%. Tercero, así que tengo calculado para cada producto esta tasa de participación.
Vengo de acá y dice, para cada producto calcular el margen de contribución ponderado, el cual es la multiplicación del margen de contribución unitario del producto por su tasa de participación, donde el margen de contribución es la diferencia que hay entre el precio y los costos variables. Si no me equivoco, por aquí estaba, creo que estaba aquí aclarado. Restando los costos variables al precio, sí. ¿Ok? Entonces, por ahí, digamos, esa es la forma. Entonces, así yo tengo el margen de contribución de cada producto. Cuarto, así que tengo el margen de contribución ponderado de cada producto, tengo que calcular el margen de contribución ponderado total, que es la suma de todos los márgenes de contribución ponderados de los productos. Quinto, se calculan las unidades totales, ¿verdad? De todos los productos, no me importa si son 3 o 20, para todos lo que yo hago es dividir los costos fijos por el margen de contribución ponderado total y eso me da el total de unidades que tengo que vender. Y por último, para calcular las unidades por producto, tengo que multiplicar estas unidades que calculé en el punto 5 por la tasa de participación de cada producto. Entonces, si yo había calculado que era el 20%, si tenía que vender 100 unidades, 20 de esas tienen que ser de ese producto. Así. Eso es el procedimiento, ¿verdad? Para calcularlo. Vamos a ver ahora. Dice, tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos. Para cada cálculo de puntos de equilibrio que se ha realizado, las macros deberán crear una nueva hoja para el almacenamiento de los resultados, la cual debe asemejarse a la siguiente imagen. Entonces, yo genero una nueva hoja con este formato. Tiene el encabezado ahí en la celda A1. Tiene la fecha, los costos fijos por acá. Y aquí tenemos el código, la descripción y el total de ventas, el precio unitario y los costos variables de cada producto. Igual margen de contribución, la tasa de participación y el punto de equilibrio. Entonces, creo la hoja y le doy este formato. Para lograr este formato de página, considere que el nombre de la nueva hoja debe ser solicitado al usuario. El usuario me lo va a dar. Si la hoja ya existiera, se le debe avisar al usuario y finalizar la ejecución de la macro. Si no existiera, se debe añadir la nueva hoja inmediatamente después de la hoja calcular PS. Entonces, ahorita vamos a ver el archivo. Hagámoslo de una vez. Esta sería este. Calcular PS es esta. Solo tiene este botón. ¿Ok? Aquí está una hoja que es esa que es la que está ahí de ejemplo. Este es el formato que tendríamos que darle. ¿Ok? Debe combinar las celdas A1, H1, ¿verdad? Como se ve ahí, asignarle una alineación horizontal centrada y sus letras en negrita. Para las celdas A2, H2, también debe asignar una alineación horizontal centrada y sus letras en negrita. Para la celda B2, ¿verdad? Perdón, en la celda B2 tiene que escribirse la fecha del sistema, tal y como está. Y en la celda H2, esta que tengo acá, el valor de los costos fijos, el cual viene incluido en el archivo de datos. Ahorita vamos a ver el archivo de datos. Para las celdas A3, H3 debe asignarse una alineación horizontal centrada y sus letras en cursiva. Los números para la asignación de colores son 49 para el azul oscuro, 2 para el blanco y 37 para el celeste. Los valores de las columnas C, D, E y F, así como la celda H2, deben tener un formato de moneda. La columna G debe tener un formato de porcentaje, la columna H un formato de número entero. Los anchos de las columnas serán los siguientes. Para la A de 12, para la B de 65 y de la C a la H de 20. El usuario deberá poder escoger, mediante una ventana de navegación, el archivo donde se encuentran los datos de los productos por analizar. Es decir, utilizar aquella application.getOpenFileName. Los datos del archivo de datos deben copiarse mediante instrucciones de Visual Basic en la nueva hoja del archivo. El margen de contribución de un producto se calcula restando los costos variables unitarios al precio unitario de dicho producto.
Los puntos de equilibrio en unidades deben ser números redondeados a la unidad entera mayor. Por ejemplo, la idea es que yo no diga voy a vender 2.7 mesas. No, no, o sea, tengo que vender 3. Entonces, todo eso tiene que redondearse hacia arriba. No importa si es 2.2 o 2.05. Es más que 2, entonces tiene que ser 3. Por eso decimos que hacemos el redondeo hacia arriba. Y la otra, los cambios en los archivos deben ser realizados automáticamente. Permítame un momento, chicos. Ya vengo. Permítame un momentito. Disculpen, ya sea. Ok, les decía por acá. Bueno, se me olvidó decirles en lo de la práctica. Para hacer este redondeo, sabía que algo me estaba faltando. Utilizamos, vamos a venirnos acá otra vez al programador. Utilizamos una funcioncita que también es de la aplicación, que se llama el Roundup, que es de la aplicación, es de Excel. Les digo que es de la aplicación porque es como el Get Open File Name, ¿verdad? Y uno dice, es una función de todo Excel, entonces hay que ponerle que pertenece a la aplicación, no es de un archivo específico donde nosotros estamos trabajando macros. Entonces, para decirles, más o menos, esto tiene dos parámetros. Uno es el número que vamos a redondear y otro es cómo queremos hacer el redondeo. Entonces, vamos a hacerlo así con un ejemplito. Digamos que yo pongo aquí el número, ¿verdad? Que es de tipo, digamos que 5. ¿Ok? Entonces, yo voy a decirle que número va a ser igual al valor numérico y se lo voy a pedir al usuario. Este número. Ok, entonces ahí yo le voy a quitar un número. Vale. Digite el número. Ay. Input, digite el número, cierro. Input box. Ay. Hoy ando así como. No sé ni qué me pasa. Vamos a ver input box. Con razón, ¿verdad? Por eso estaba esperando otro parámetro. Perdón. Si ahí ando medio enredada. Entonces, yo tengo ese número. Yo voy a digitarle ahí cualquier cosa, ¿verdad? Y tengo entonces. Otros valores.
que es, digamos, bueno, se lo voy a poner así. No, tengo que poner las variables. El primer parámetro, como les dije, el redondeo es el número que voy a redondear. El segundo parámetro es un número entero, donde yo tengo tres posibilidades, ¿verdad? Como en cualquier número entero. Si es menor a 0, ¿verdad? Si es igual a 0. Y si es mayor a 0. ¿Ok? Son las tres posibilidades para eso. Entonces, yo lo hago así, digamos, a menor a 0. En este caso, esta variable voy a asignarle el application, que al ser una función de toda la aplicación Excel, tengo que ponerlo así, punto, y le digo round up. ¿Okay? Entonces, con el round up, yo le digo cuál es el número que voy a redondear, que en este caso es ese número, ¿verdad? Y si el número es menor, ¿cómo es? Menor a 0, lo que hace es que, ¿cómo se los pongo? Se le corre la coma al número. Esperen, digamos, vamos a ponerle aquí -3. Vamos a explicarlo tal vez mejor aquí. Si yo tuviera el número 56, algo así. Ese es el número. ¿Ok? El número que yo le escribo. Cuando yo le digo que redondee con números negativos, en este caso -3, lo que hace es que el valor decimal está aquí en el 6, ¿verdad? Tengo 56 unidades enteras, coma y el resto. Entonces, lo que hace es que corre esta coma 3 posiciones, porque yo le estoy diciendo -3, pero hacia la izquierda. Entonces, ya la coma no estaría en el 6, sino que cuando lo corro 1 está después del 5, donde lo corro 2 está antes de un 0 y donde lo corro 3 está en el otro lado. No sé si me entienden. Entonces, el resultado aquí va a ser que me va a redondear hacia los miles, ¿verdad? Es más fácil decirlo así, tal vez. Lo voy a redondear hacia los miles porque hay 3 posiciones con las que se va a correr el punto decimal. Eso es más fácil decirlo. Si le pongo -1, redondea a decenas. Si le pongo -2, redondea a centenas. Si le pongo -3, redondea a miles. Y así sigue. Si le pongo -4, redondea hacia los 10 miles y así. Entonces, cuando pongo el número negativo, me lo hace más grande. Si yo le pongo el segundo parámetro igual a 0, lo que hace es que me redondea al siguiente número entero mayor. En este caso, este valor sería 57. ¿Ok? Y en el caso de que yo tenga mayor a 0, digamos que yo le pongo acá 3, para ponerlo igual. Cuando es mayor a 0, lo que hace es que se viene aquí y me redondea a 3 decimales, en este caso porque le dije 3. Si le pongo coma 2, me redondea a 2 decimales. Si le pongo coma 5, me redondea a 5 decimales. Y así consecutivamente para cada uno. Entonces, este es el ejemplo para que lo vean. Y ahora vamos a poner el resultado aquí, un message box, donde ponemos ahora 0. Aquí le vamos a poner 0. Ok,
Aquí para que vean la diferencia con el mismo número. Entonces yo ejecuto, digamos que aquí yo le doy 85, 3, 4, 5, 6, 7, acá, algo así. Le doy a aceptar y entonces ese 85, en el caso de que era menor a 0, como le di menos 3, lo que les dije, me redondea a miles. Ese número redondeado para arriba a miles es 1000. Cuando es igual a 0, redondeado hacia la siguiente unidad entera mayor, va a ser 86. Y cuando es mayor a 0, entonces me redondea los 3 decimales que yo le di. Esa es la forma en la que trabaja el roundup. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro? Sí. Ok. Vamos a asumir que sí. Entonces, esa es la forma en la que trabaja. Voy a ponérselos más también en el chat. Para que lo tengan ahí también. Que se puede trabajar de esa forma. Y creo que ya lo había cerrado. No, aquí está. Ahí está, listo. Ya con eso, entonces sí tendríamos. Esto no lo voy a guardar. Vamos a ver, entonces eso era lo que teníamos acá para redondear las unidades. A partir de esta información, entonces vamos a hacer lo siguiente, establecer requerimientos de información y analizar la estructura de los datos fuente para determinar las diferencias existentes, especificar detalladamente qué resultados esperan obtener a partir de los datos fuente y establecer las actividades necesarias para obtener dichos resultados, y diseñar un algoritmo que resuelva la situación planteada, revíselo, luego utilice la macro creada, calcular puntos de equilibrio, ubicada en el módulo puntos de equilibrio, para escribir las instrucciones de la macro principal y genere las macros adicionales que considere necesarias para cumplir con lo solicitado, utilizando elementos que permitan optimizar sus rutinas de programación. ¿Cuáles elementos? Los que vimos en la presentación. Entonces ahí tenganlo presente. El uso del with, la declaración de variables, deshabilitar la actualización de la pantalla, el uso de VNullString, ¿qué más dijimos? El with, bueno, los que venían ahí, para que los tengan presentes, ¿verdad? Que tienen que utilizar entonces varios tipos. Ahora, si yo en el examen les pusiera 3 instrucciones para optimización de macros, no se vale que declaren 3 variables con el tipo de datos y que digan ahí están las 3. No, no, no. 3 tipos diferentes. Entonces, si me declaran, si van a utilizar, declarar las variables con su tipo de datos correcto, ese es un tipo de instrucción, ¿verdad? Entonces, aunque sean 1000 variables que declararon con su tipo de datos, es un tipo de instrucción, una sola. Entonces, tienen que ver diferentes tipos de instrucciones de optimización de macros para que se los valga. Para efecto de examen, entonces, que lo tengan presente. Vamos a ver, entonces, ¿alguna pregunta con...? Ah, bueno, vamos a ver los datos, perdón, antes de las preguntas. Entonces, ya les enseñé ese archivo, que es donde vamos a escribir los resultados, y estos son los archivos base. Van a venir con esto, ¿verdad? Vean que aquí está costo fijo, aquí tengo código de descripción, ventas estimadas, precio del artículo y los costos variables. Esto es lo que tengo, ¿ok? Entonces, ¿alguna pregunta? Hasta acá voy a cerrar este libro Excel que ya lo ocupamos. No, entonces vamos a trabajar primero, ¿verdad? Con los requerimientos, que es parecido a como lo hicimos acá. Utilicemos este mismo formato. Y esto lo vamos a borrar. Entonces, vamos a ver, requerimientos de información. ¿Qué es lo que nosotros ocupamos? Entonces, por un lado, ¿qué es lo que ocupamos? Bueno, ocupamos llenar toda esta información, ¿cierto? Entonces, ocupamos la fecha del día,
¿De dónde viene? Eso lo obtenemos de la computadora, ¿verdad? Usamos la función date, tipo de datos es una fecha. Bueno, hagámosle aquí de una vez. Date. Ocupamos los costos fijos, ¿verdad? Los costos fijos. ¿Dónde vienen los costos fijos? Vienen acá en la celda B2 del archivo de datos. Ponemos celda B2 del archivo con productos. ¿Ok? El tipo de datos, como son datos monetarios, vamos a ponerle que ese tipo currency. ¿Qué más ocupamos? Acuérdense que es lo que ocupamos para el final. El código del producto, la descripción. Aquí ponemos código del producto. Vamos a hacerlo así, la descripción del producto. El total de ventas, el precio unitario. Este es el producto. Precio unitario del producto. Costos variables del producto, margen de contribución del producto. Tasa de participación y puntos de equilibrio. Tasa de participación. Producto. Punto de equilibrio del producto. Eso lo ocupamos para llenar acá. ¿Cierto? Ahí vamos bien. ¿Qué más ocupamos? Pero primero todos los requerimientos de información. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver las instrucciones, hay algunos elementos, ¿verdad? Que son como, vamos a ponerlo acá, como valores intermedios que nosotros necesitamos generar para poder generar los resultados finales, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo aquí, valores intermedios. Y vamos a ver qué es lo que ocupamos. Entonces, repasemos nuevamente el procedimiento para poder identificar esos valores intermedios. Me dice el monto total de las ventas presupuestadas. Ok. Entonces, eso no lo tengo aquí. Aquí tengo el total de ventas de producto y tengo entonces el monto total de ventas presupuestadas. Eso lo ocupamos. Para cada producto, la tasa de participación, ¿verdad? Que ya la pusimos por aquí, la tasa de participación del producto. Para cada producto, calcular su margen de contribución ponderado. Eso no lo tenemos acá. Tenemos el margen de contribución, pero no el margen de contribución ponderado. Entonces, margen de contribución ponderado del producto. Tengo el margen de contribución ponderado total. Entonces pongo margen de contribución ponderado total. Unidad totales para punto de equilibrio, que eso no lo tengo acá. Total, unidades, punto de equilibrio. Y las unidades por producto para punto de equilibrio. Eso también ocupaba. Eso son otras cosas. Aquí ya no hay información que esté necesitando, ¿verdad? Y eso es lo que ocupamos. Entonces, ahora vamos con la parte de esta, ¿verdad? Datos de origen. El código del producto viene en la columna A del archivo de los productos, ¿verdad? Entonces, aquí ponemos columna A. Y ahí. El archivo con productos.
La descripción viene en la columna B, el archivo con productos. Total de ventas del producto serían estas ventas estimadas, ¿verdad? Sí, en realidad son las ventas estimadas. Está en la columna C. El archivo con productos, precio unitario en la D y costos variables en la E. Columna B. Archivo con productos y columna E. El archivo con productos. Margen de contribución del producto, ¿verdad? Entonces acá nos decían que el margen de contribución, es esto que tengo acá, se calcula restando los costos variables unitarios al precio. Entonces, tengo que restar al precio, columna D, menos los costos variables, que es la columna E. ¿Okay? Eso es lo que tengo ahí, ya con eso lo calculo. La tasa de participación del producto. Entonces, la tasa de participación del producto, por acá me decía, es dividir el monto total de las ventas presupuestadas para ese producto por el monto total de las ventas presupuestadas para todos los productos. ¿Verdad? Entonces, esta tasa yo sí la puedo calcular. La calculo. ¿Dónde estaba? Perdón, me perdí. Tasa de participación. Monto total de las ventas es este. Monto total de ventas. No, es este. Total de ventas de producto, que es lo que tengo en la columna C. Dividido por el monto total de ventas presupuestadas, que es lo que tengo aquí, que voy a calcular. El punto de equilibrio del producto me dice que es multiplicar las unidades totales por la tasa de participación. Entonces, es el total de unidades P, que es esto que tengo acá, multiplicado por la tasa de participación, que es esta que está acá. Tasa de participación del producto. ¿Ok? Entonces vean que aquí ya estoy haciendo las fórmulas, pero estoy encontrando todos los datos. El monto total de las ventas presupuestadas es la suma de total de ventas de los productos. Yo sumo todas estas que tengo aquí y me da el monto total de las ventas presupuestadas. El margen de contribución ponderado del producto es la multiplicación del margen de contribución por la tasa de participación. Entonces, este valor es el margen de contribución, MC del producto, multiplicado por la tasa de participación del producto. El MC ponderado total es la suma de los MC ponderados de los productos. Y el total de unidades, para el punto de equilibrio, es la división de los costos fijos por el margen de contribución ponderado total. Entonces aquí tendría los costos fijos. Que los tengo aquí arriba. Y eso lo divido por el margen de contribución ponderado total. Ok, entonces
Todo esto ya que lo estamos sacando de las instrucciones. Hay que entender las instrucciones. Ahora, si me dicen, sí, tal vez este es un poquito complicadillo el ejemplo, tal vez puede ser, pero vean que todo eso lo estamos sacando de lo que nos dicen, que es todo lo que necesitamos calcular durante el algoritmo para poder hacerlo. Entonces, código de producto. Vamos a ver qué tipo de datos es. Si viene con esta nomenclatura, tiene que ser un texto igual que la descripción. Entonces, el código de producto es de tipo string y la descripción también es de tipo string. Total de ventas de producto. Esto va a ser un currency, igual que el precio, igual que los costos variables. Entonces, vamos a ponerle aquí currency. Si el margen de contribución es la resta de estos dos y esos son currency, pues entonces el margen de contribución también va a ser un currency. La tasa de participación, desde el momento en que decimos que es una tasa, es un porcentaje, ¿cierto? Al decir que es un porcentaje, entonces es un tipo single. ¿Por qué? Porque es un número entre 0 y 1. Single es el más pequeño de los tipos de datos que me permite tener decimales. Entonces tengo que ponerlo así. Es un valor, recuerden, entre 0 y 1. Y acuérdense que en programación no utilizamos el símbolo porcentaje. Siempre utilizamos multiplicar por 0.05 si es un 5%. El punto de equilibrio, ¿verdad? Es la cantidad de unidades. Ahora, la cantidad de unidades, como les dije antes, tiene que ser un número entero. Nuevamente, yo no voy a vender 56.7 pares de zapatos. O vendí 56 pares o vendí 57 pares, pero no puedo vender 56.7. Entonces, siempre calculamos hacia arriba. Entonces, este va a ser un número entero y le vamos a poner un integer. Pasémonos a estos otros. Monto total de ventas presupuestadas, currency. Margen de contribución ponderado del producto también va a ser un currency. El ponderado total va a ser un currency. Y el total de unidades va a ser un integer. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con esto? Ok, vamos entonces. Acá, ejercicio 2. En el ejercicio 2 lo que me dice que tenemos que hacer es especifique detalladamente qué resultados se esperan obtener a partir de los datos fuente y establezca las actividades necesarias para obtener dichos resultados. Entonces, ¿qué resultados queremos? A ver, chicos. Vean aquí, este es el ejemplo que teníamos de la vez pasada. Vamos a empezar. ¿Qué resultados estamos esperando? ¿Qué es lo que al final vamos a tener ahí listo? Les estoy preguntando. Una hoja con los datos con esos datos a calcular. Exactamente. Necesitamos que en este archivo se genere una nueva hoja donde yo ponga todos estos resultados. ¿Verdad? Entonces es una nueva hoja en el archivo, ¿cómo se llama? Bueno, en el archivo consolidado con los resultados. ¿Qué tengo que hacer entonces para lograr esto? Yo tengo que crear la hoja con el nombre que le dé el usuario, ¿verdad? Porque eso es lo que ahí me dicen. Si eventualmente tuviera un problema, porque el usuario, vean,
Porque este se llama P2020-0215. Por cualquier razón se llama así. Si el usuario me escribe ese valor, la hoja existe, entonces no puedo crear una hoja con ese nombre. Si yo no puedo crear la hoja con ese nombre, pues entonces tengo que gestionar ese error, ¿verdad? Porque no puedo hacerla duplicada. Entonces tengo que gestionar ese error. Creo la hoja, darle el formato correcto a la hoja. Porque no es solo crearla, tiene que estar así. Ya me dijeron, esto tiene que estar combinado, esto con estos colores, todo eso tengo que darle ese formato correcto. Tengo que leer los datos del archivo con los nuevos productos y copiarlos, ¿cierto? Tengo que ir allá a leer y copiar los datos acá. Tengo que calcular los valores faltantes y tengo que calcular los valores faltantes para obtener los puntos de equilibrio, ¿verdad? Y también tengo que salvar el archivo, ¿cierto? ¿Qué más esperamos acá? ¿Esperamos algo más? Pues ya con eso lo tendríamos todo. En este caso, vean que no me está pidiendo un registro de consolidados como la vez pasada. Vean, pasémonos de nuevo acá. Aquí teníamos varios resultados. El archivo consolidado, los archivos de locales revisados, porque esos se actualizaban, ¿se acuerdan? Se les ponían las líneas en color amarillo si estaban incompletas. El registro de consolidaciones y los subtotales. Entonces ahí tenía 4 resultados esperados. En este caso, ¿tendría algún resultado más que entregar? ¿O esto es suficiente? Ah, chicos. Chicos, se me durmieron. ¿Hay algo Profe, más? me parece que eso es todo lo que pide, si no me equivoco. Sí, exacto. Por eso les digo, uno revisa, ¿verdad? Todas las instrucciones, porque vean que hasta para efecto de examen, ya no pensando que estamos haciendo algo, no sé, que lo ocupan para un trabajo, para otro proyecto, para otra cosa. Para efecto de examen es muy importante que ustedes sepan qué es lo que tienen que generar. Por un lado, para que distribuyan el tiempo. Vean que esto que está aquí, que les estoy poniendo, no es el algoritmo, pero ya les da una idea de todo lo que tienen que hacer. Entonces, ya de ahí, ya podemos ir a generar un algoritmo muchísimo más detallado, muchísimo más bonito. Pero es importante que identifiquen esto. En este caso, solo uno, como les decía, en la práctica anterior, eran estos 4 resultados. Que haya más o menos resultados no significa que sea más o menos difícil. Pero sí son como los pasos, si lo vemos desde el punto de vista de administración de proyectos, ¿verdad? Son como los entregables que nosotros tenemos que brindar. Entonces, tenemos que construirlos y al final garantizar que esos entregables están ahí. Por eso es muy importante y vean que son pasitos para saber que lo que estamos programando está completo. Es muy importante que se acostumbren a hacerlo. Ahora, en el examen yo probablemente no les diga, bueno, no sé, tal vez sí, ¿verdad? Que me identifiquen estas cosas. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero por lo menos, se los digo, aunque yo no se los pidiera, es importante que ustedes lo tengan muy claro. Entonces, vean que esto de hacer los requerimientos de información, dónde están los datos, esto es entender todos los insumos y lo que yo voy a generar al final, si tengo valores intermedios, ¿verdad? Y esto es lo que me da para hacer el algoritmo. Efectivamente, aquí no necesitamos nada más. Con solo eso ya cumplimos con todo. Así que vamos con el ejercicio 3,
El ejercicio 3, si no me equivoco, ya es hacer nuestro algoritmo. Igual voy a copiar la tablita esta para evitar la fatiga. Entonces, vamos a ver si el algoritmo la vamos a aplicar ahí. Vamos a hacer varias macros, tal como ahí me decía, porque esa es una forma de optimizarlas, ¿verdad? No hacer una grandota que tenga todo, sino ir haciendo cosas diferentes. Entonces, si aquí yo tengo estos pasos así, yo podría más o menos, no necesariamente, no les estoy diciendo que en el 100% de los casos es así, pero más o menos yo podría decir, ok, estas son generalmente las macros que yo tendría que generar. Son los pasos grandes. Entonces, en el paso 1, voy a crear la hoja. Entonces, yo puedo hacerlo así. Crear la hoja en el archivo. En el archivo final, ¿verdad? Entonces, yo aquí podría decirle, lo voy a correr un poquito, y entonces este 1.1 ya viene siendo las instrucciones que puedo tener en esa macro. ¿Ok? Entonces, yo ahí tengo que decir, ok, tengo que solicitar nombre de la hoja al usuario, ¿verdad? Esa es la primera. Ahora, le digo, el paso 1.2, crear la hoja. No, aquí, verificar si la hoja existe. Antes de crearla, puede ser. Porque si, como les digo, si el nombre ya existe, si la hoja ya existe, entonces yo puedo decirle, activemos la hoja. Si me genera un error porque no existe, pues entonces la creo. Si no me genera un error, es que la hoja ya existe. ¿Verdad? Un error de Excel. Entonces, si la hoja ya existe, yo tengo que decirle al usuario, sorry, pero esa hoja ya existe, no podemos crearla. Y terminamos. Verificar si la hoja existe. Aquí le digo entonces, paso 1.3. Si existe, enviar mensaje, usuario y terminar toda la ejecución. Acá le puedo decir paso 1.4. Si no existe, se crea la hoja y se le asigna el nombre. Esa es la primera. Ahora, vean que aquí dice terminar toda la ejecución. Eso es importante. Significa que de aquí se va hasta el puro final y no hace nada más. ¿Ok? Entonces vean que por ahí. Suponiendo que esto no sucedió, entonces, ay, perdón, voy a cerrar el WhatsApp porque si no van a seguir con todas esas cosas. Vamos a ver. Suponiendo que creamos bien la hoja y todo, vamos a decir ahora, darle formato a la nueva hoja. ¿Okay? Y en este, lo que vamos a hacer, igual, vamos a pasarnos para acá, serían las instrucciones de esta segunda macro. Entonces aquí nosotros ponemos. ¿Qué pasó? Ya no sé qué me hizo acá. Vamos a ver aquí. Paso 2.1. Ahí, exacto. Y ahora acá. Ok.
Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, hay que combinar celdas A1, H1, creo que eran, si no me equivoco. Bueno, eso es todo lo que tenemos aquí. ¿Qué hora es? 8:40. Sí, vamos a ver. Eso es todo lo que tenemos aquí. Combinar H1, ¿verdad? Las celdas H2, A2, H2, la celda B2. Todo esto que tenemos ahí es lo que hay que hacer en esta parte de la macro. Paso 2.n. Ahí todos esos, ¿verdad? Según las instrucciones. Para no ponerlos todos acá. Ahí seguimos las instrucciones en el momento en el que lo vayamos a hacer. Así que ya le di el formato, entonces empezamos con la lectura. Entonces aquí hay que ver varias cosas. Como yo necesito algunos de estos valores intermedios antes de poder calcular algunos de estos otros valores, tengo que ir haciendo esto conforme al procedimiento que me dieron aquí, ¿verdad? Entonces, necesito el monto total de las ventas. Y dijimos que el monto total de las ventas yo lo calculo sumando todo esto. En este momento esto yo lo tengo en el archivo original. No lo he copiado al archivo, perdón, a este archivo. Ya yo hice la hoja, ¿verdad? Digamos, ya le di el formato, pero ahora tengo que venir a copiarlo. Entonces, como yo tengo que venir a copiar producto, ¿verdad? Esto, el total de ventas y todos estos valores acá, cuando yo voy copiando, yo podría generar este valor, ¿cierto? Entonces, yo puedo copiar los valores. Paso 3, copiar datos de los productos. Donde copiar los datos de los productos lo voy a hacer así. Entonces me vengo y digo, copiar el código, descripción, precio unitario, costo variable, ¿qué más tenía? A ventas estimadas, precio y costo variable. Pero además, cuando voy copiando cada uno de los productos, aquí, bueno, para cada producto, además de eso, entonces yo voy a ir a agregar ventas del producto a ventas totales. Entonces, cada copia que yo hago de acá, yo llego y digo, ok, copio esta línea y aquí tengo 2.406.000. Copio esta línea y tengo una variable donde sumo 2.406.000 con 1.133.125. Copio esta y así para todos los productos que haya voy haciendo la sumatoria de las ventas estimadas. ¿Ok? Entonces, al hacerlo así, bueno, también tendría que copiar los costos fijos. Tengo que ponerlo por acá. Tal vez vamos a hacerlo arriba. Bueno, no importa en realidad el orden. Ahí. Paso 3.3, ¿verdad? Copiar costos fijos. Y escribir fecha del sistema. Son otros dos valores que necesito ahí, ¿verdad? Entonces ya con eso tengo copiados esos datos y ya tengo calculado ese monto total de las ventas. Entonces vean que aquí es donde tengo que ir haciendo esa sinergia, ¿verdad? Entre lo que tengo que dar como resultado final y el procedimiento que me están dando. Ahora, para cada producto tengo que calcular la tasa de participación, que es la división entre el monto total de las ventas, que ya lo tengo acá. Y aquí está, ¿verdad? Las ventas totales. Uy, perdón, era esto que quería hacer. Aquí.
Ya tengo las ventas totales. Para calcular ese margen de contribución ponderado. Y este margen de contribución ponderado total es la suma de todos los márgenes. Entonces, por ahí, yo eventualmente podría decir, bueno, para cada producto se calcula dividiendo el monto total por eso. El margen de contribución ponderado es la multiplicación del margen de contribución unitario, que es esto que tengo acá, por su tasa de participación. Este margen de contribución ponderado, perdón, de contribución unitario es este que me dijeron aquí. Costos variables se le restan al precio unitario. Entonces, ese margen de contribución yo también lo podría calcular cuando estoy copiando estos datos, ¿cierto? Entonces, para cada producto, yo podría ir calculando de una vez. Vamos a ponerlo aquí, paso 3 más bien aquí. Paso 3.3, calcular el margen de contribución unitario. Entonces, voy copiando, calculo el margen, calculo las ventas totales y de una vez escribo esto. Vean eso en una misma macro. Entonces, donde hago todo ese ciclo, ya ahí voy terminando. Ay, mira, ya son las 8:46. Entonces, dejemos esto por acá, para que hagamos el receso y que volvamos a las 9:15. ¿Ok, chicos? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puede poner un toquecito el Word donde estaba los tipos de datos? Esto de acá. Voy, profe. Sí, sí, tranquilo. Vean que como les he dicho otras Gracias. veces, hay tamaño ratillo que nosotros dedicamos antes de empezar a programar. Entonces, que no se les olvide que esta parte es importante. ¿Algo más? Si no, dejemos así. Y bueno, dependiendo, hoy tenemos muy poquito que hacer en la parte de teoría. Tal vez podemos adelantar, por lo menos terminar este algoritmo, tal vez empezando la parte de teoría, para que ya la próxima vez sea ir a hacer propiamente ya las macros, la codificación, porque como vamos a hacer el quiz, acuérdense de 8 hay quiz de laboratorio, pues entonces para que nos alcance el tiempo para terminar toda la práctica. Ok, nos vemos entonces a las 9:15 en el, bueno, son 8:48. Vamos a las 9:20 para hacerlo con calma. Nos vemos en el enlace teórico. Chaito.